En los estudios con Erika Anchante, quien es comisionada de la Juntilla para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Erika Anchante, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en los estudios. La cifra que tengo aquí en mis manos, de que por lo menos hay 140 niños, niñas, adolescentes que han quedado huérfanos en el Perú producto de casos de feminicidio. ¿Es esta la cifra total o es que de repente tiende para más? Sí, en realidad es una cifra que ha sido registrada por los feminicidios que han ocurrido el año pasado, ¿no? Sí puede ser una cifra que tiende para más porque estamos identificando estas víctimas a nivel nacional para brindarles la atención integral, ¿no? Pese a que, como ha afirmado el defensor del pueblo, es un daño bastante irreversible, ¿no?, para estos huérfanos. Y estamos hablando, Erika, de casos de menores que han quedado en la orfandad. No estamos incluyendo a los casos de menores que también han muerto juntamente con la mamá. Así es, hemos identificado también, la Defensoría del Pueblo ha identificado también casos de 9 menores que fueron víctimas ¿no?, de homicidio también o parricidio junto a sus madres. E incluso hay mujeres que también se encontraban, 4 mujeres que se encontraban en estado de gestación. ¿Cuál es la cifra oficial de muertes registradas, de feminicidios registrados en el 2018? Porque te decía, en una intervención última que había hecho precisamente la ministra de la Mujer aquí en la capital, ella hablaba de 136. Otras cifras datan de 142, otras de 146. Exactamente, ¿de cuántas mujeres en la data oficial de Defensoría del Pueblo estamos hablando que han sido víctimas de feminicidio? Sí, la Defensoría del Pueblo ha identificado 147 casos de feminicidio. 147. Sí, siendo Lima la región con más alto número de feminicidios. ¿Y después de Lima? Después de Lima tenemos Arequipa, tenemos La Libertad, que son las regiones con mayores, Puno que mencionabas, Cusco. Es en el cuarto lugar. Sí. Pero ¿hay algún patrón de conducta que pueda finalmente sintetizar el motivo por qué en esas regiones se registran esos niveles de violencia? En realidad el patrón no es por la región, sino los feminicidios ocurren por la estructura, ¿no? La estructura machista que tiene nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sea, no se puede atribuir un tema de desempleo, de repente porque en una región hay más desempleo que en otra, un tema de depresión porque no hay tratamiento de salud mental preventiva, de repente en una región, otra no. Entonces, no necesariamente es por esos factores los que complican mucho más esta lucha contra la violencia hacia la mujer. No, es por un tema ya conductual, ¿no? Ya los especialistas han indicado, ¿no? Diversos especialistas han afirmado que es un tema de conducta y nosotros también desde la Defensoría hemos también identificado que son la cultura machista, los estereotipos, ¿no? La asignación de roles que han llevado, digamos, a la mujer a una situación de dependencia, a una situación de no autonomía propia, ¿no? Y es que esta cifra de 147 mujeres víctimas de feminicidio, valgan verdades, han superado ampliamente esa cifra de 2009, donde se había alcanzado 136. 139, sí. 139 los casos de feminicidio. Y era la cifra más alta en toda esta temporada. Y se esperaba que no se supere la cifra del 2017. Claro. Sin embargo, se logró superar y con una cifra bastante terrible, 147. 147, que es el 21% de casos más ocurridos durante el 2017, porque justamente se crea la comisión de emergencia para tratar de revertir esta situación de violencia. Pero claro, Erika, estamos hablando de cifras frías, que representan la vida de 147 mujeres asesinadas el 2018. ¿Qué hacer con esas cifras? ¿Qué es lo que hace Defensoría con esas cifras exactamente para que se pueda revertir o desde el nivel de competencia que tiene Defensoría del Pueblo, emplazar a otras instituciones para que puedan tomar acciones? Claro, casualmente precisamente para la Defensoría del Pueblo, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas es uno de los temas prioritarios, es un eje de la actual gestión. Entonces, nosotros hemos venido supervisando, ¿no? A lo largo de todo este año, hemos realizado supervisión, por ejemplo, a los centros de emergencia mujer,
a las comisarías para así detectar, ¿no?, dónde está fallando el sistema, por qué es que pese a que se ha creado una comisión, se le dota del presupuesto necesario, se han endurecido las penas, se han endurecido las leyes para sancionar este tipo de situación de violencia. Sin embargo, ¿por qué hemos tenido el año con mayor índice de feminicidios? Ahora, permíteme preguntar una cosa bastante puntual. Si es que tenemos, por ejemplo, la información, tras la muerte de esta joven cajamarquina Ivy Ágreda el año pasado, el presidente Vizcarra anunció acciones inmediatas con la conformación de una comisión de emergencia que iba a tomar políticas públicas. Honestamente, te digo, Erika, de esa comisión no sé nada. De resultados de esa comisión no sé absolutamente nada. No se sabe más. Solo se sabe que se convocó sector tal, para que se sienten, se reúnan. Pero, ¿qué es lo que Defensoría pudo percibir en este trabajo de la comisión de emergencia convocada por el presidente de la República para que se pueda combatir de manera firme esta lucha que se hace contra la violencia hacia la mujer? Sí, justamente lo que hemos nosotros, lo que la Defensoría del Pueblo ha identificado es que casualmente no se ha trabajado de esa manera coordinada, de esa manera articulada, como se requiere, ¿no?, para poder afrontar esta problemática. Entonces, por eso es que se han realizado supervisiones a nivel nacional. En el caso de los centros de emergencia mujer, por ejemplo, ¿no?, que forman parte del Ministerio de la Mujer, hemos tenido los hallazgos de que, por ejemplo, de enero a junio que se realizó esta supervisión, ¿no?, se habían solicitado casi 25.000 medidas de protección a nivel nacional, de las cuales 300 medidas solamente fueron concedidas o ejecutadas, y esto representa menos del 1%. 25.000 solicitudes de protección. De medidas de protección. Y solamente 300 han dado, o sea, estamos hablando del 1%, un poquito más del 1%. Así es, un poquito. Pero, ¿y esta comisión de emergencia convocada por el presidente Vizcarra, en qué ha terminado el 2018? ¿Saben como Defensoría del Pueblo qué acciones han tomado últimamente? Bueno, cada sector, ¿no?, ha tomado algunas acciones. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, se han creado más centros de emergencia mujer a nivel de las comisarías, ¿no?, centros de emergencia mujer que van a atender las 24 horas del día, ¿no?, porque tenemos que tener en cuenta que la violencia no ocurre dentro de los horarios de oficina, la violencia ocurre en cualquier hora del día. Generalmente incluso es durante la noche, ¿no? Bueno, tanto el Ministerio Público han creado también fiscalías especializadas en violencia. El Poder Judicial igual ha creado también módulos especializados en atención, ¿no? Entonces, de que se está realizando el trabajo, se está llevando a cabo, lo que falta es articularlo, ¿no? ¿No están articulados entre los sectores que integran esta comisión de emergencia? Claro, entre los sectores que atendemos esta problemática, lo que falta es mayor coordinación. O sea, como que somos nosotros un grupo de trabajo, pero tú haces tu parte de manera aislada a mi persona y yo de igual manera contra ti. O sea, no estamos articulados, no cohesionamos esfuerzo para que de esta forma se pueda hacer mejor el trabajo. Claro, y justamente lo que estamos viendo es que este año se logre esa mayor coordinación. Eso es terrible, la verdad, porque, bueno, yo tengo un comentario muy aparte sobre ese tema. No quiero comprometerte en el tema político, tu parte es netamente técnica, Erika Anchante, pero si hablamos, por ejemplo, de un tema de violencia, el tema de ese centro de emergencia mujer, solamente se lo conoce como un ente ya donde se pueda llamar ante la violencia perpetrada. Son las mujeres víctimas de violencia, puede llamar a la línea 100, Centro de Emergencia Mujer, le va a orientar, pero en muchas ocasiones se han dado casos que ni siquiera funciona como tal, porque la defensa pública que también tendría que asistir, el Ministerio de Justicia, no funciona como se espera. Y en el caso, por ejemplo, de Defensoría del Pueblo, allí sí ustedes tienen la función de custodiar que el derecho de la víctima sea debidamente atenida por el Estado. Porque ustedes son Defensoría del Pueblo. Así es. No son Defensoría del Poder, sino del pueblo. ¿Cómo podría, por ejemplo, una víctima de violencia que no está siendo atendida adecuadamente por las instancias pertinentes, como la policía, como el Ministerio Público, que de repente su caso está durmiendo, o el Poder Judicial, que no avanza con su solicitud de medidas de protección? ¿En qué nivel interviene Defensoría del Pueblo? ¿O cómo una mujer puede acudir a ustedes para que pueda ser escuchada su voz?
Puede acercarse a nuestras oficinas. En la Defensoría del Pueblo contamos con oficinas defensoriales a nivel nacional. Yeah. Y también contamos con una línea a la que se pueden comunicar, ¿no? A la 0800 15 170. No es tipo línea ciega, que muchas veces no contestan. Es 0800... 0800 15 170. No es 0815, 0800 15 170. Sí. Permíteme repetir, por favor, porque esto a mí me encanta para que la gente pueda conocer, pueda de esa forma llamarles a ustedes y así buscar un tema de protección. Si a alguien le están vulnerando su derecho, señor, señora, si a usted, por ejemplo, porque la violencia no distingue sexo, valgan verdades. Sí. Si a usted le están violentando, en la comisaría no le toman en cuenta su denuncia, en el Ministerio Público le duermen su caso, el Poder Judicial lleva 2 meses encarpetando su requerimiento de medidas de protección por la violencia que está viviendo, puede recurrir a Defensoría del Pueblo. Erika. A la Defensoría del Pueblo. ¿Y exacto. Defensoría del Pueblo qué va a hacer? Nosotros somos la entidad encargada de que los derechos de los ciudadanos se cumplan. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es supervisar, hacer todas las gestiones para que se cumpla este derecho. Van a ser los intermediarios para que ese derecho sea respetado. Así es. Sí. Por ejemplo, si el Poder Judicial está retrasando, que es básicamente el principal problema de los 25.000 casos que nos acaba de mencionar, de requerimiento de medida de protección, que es lo que el Poder Judicial no ha dado, no ha dictaminado. ¿Qué han hecho ustedes, por ejemplo, o qué se puede hacer ante esa situación cuando yo digo, soy víctima de violencia, Poder Judicial me está retrasando mi audiencia, me está retrasando mi medida de protección? ¿Qué hago con Defensoría del Pueblo? Claro, porque hay que tener claro que para estas audiencias, estas medidas de protección, hay plazos. Claro. Hay plazos sumamente cortos, establecidos en la norma. Días. Entonces, exacto, días, incluso horas. 24 horas, 48 horas. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es vigilar que estos plazos se cumplan. Nosotros tenemos que, digamos, recomendar, incluso en algunos casos hasta constituirnos, ¿no? Intervenimos para que a favor de la víctima. Porque a lo largo de todo este año hemos identificado que en estos casos de feminicidio que estamos comentando, hay muchos en los que las víctimas incluso contaban con medidas de protección, habían hecho denuncias y no... O habían casos que han hecho la denuncia, pero el expediente nunca llegó al Poder Judicial para que se pueda dar esa medida de protección. O habían casos que el expediente llegó al Poder Judicial, pero que nunca habían sido atendidas para que prontamente puedan gozar de la supuesta protección, que tampoco es la solución a este calvario que muchas mujeres viven. Allí, por ejemplo, la policía, ¿tiene alguna competencia que ustedes como Defensoría hayan identificado? Claro, con la policía hay muchos problemas en el tema de las medidas de protección. Por ejemplo, se dicta una medida de protección y entonces la encargada de ejecutar la medida de protección es la policía. Entonces, ¿qué pasa cuando uno llama a la policía porque se produce un nuevo hecho de violencia? Entonces la policía lo toma como si fuera una denuncia nueva y lo registra como una nueva denuncia, en lugar de hacer cumplir la medida de protección que ya está vigente y que tienen que ejecutar a favor de la víctima, ¿no? Tienen que facilitarle, digamos, los canales de comunicación rápida, facilitando incluso un número de celular o de WhatsApp para que la víctima pueda comunicarse directamente. Tiene que, digamos, coordinar los patrullajes, ¿no? Y tiene que tener identificado los lugares con las víctimas con medidas de protección ya otorgadas. Esa chamba que tiene que perfeccionarse sin duda alguna desde la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, se necesita que sea ya, ahora mismo. La solución se necesita para ayer, no para mañana, sino es para ayer. Y que ojalá este año se pueda superar esos escollos para que la situación, la cifra de violencia no llegue a los niveles brutales, atroces que hemos logrado alcanzar y superar incluso el año 2018. Sí, así es, justamente en ese sentido la Defensoría del Pueblo ya ha solicitado, ¿no?, a la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante un oficio, que el presente año sea denominado como el año de la igualdad y la no violencia contra las niñas y mujeres. Y que ese año sea encaminado en el marco a políticas públicas que se necesitan con suma urgencia. Erika Chante, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias también en nombre de la Defensoría. Muchísimas gracias por su presencia. 10 de la mañana con 51 minutos.
En estos momentos habilitamos líneas telefónicas 251-9422, 467-4499. Conversamos con el país en estos momentos a través de la señal de Exitosa Radio, Exitosa Televisión. Ya viene por la señal de radio Julián Oxenford.